Has sufrido un accidente y ahora estás considerando presentar una demanda por lesiones personales. Al comenzar a investigar el proceso legal, de repente te encuentras ahogándote en un mar de términos legales complejos. Negligencia, responsabilidad, daños. Es suficiente para tu cabeza de vueltas. ¿Te suena familiar? Si alguna vez te has encontrado en esta situación, no estás solo. El argot legal puede ser confuso y abrumador, especialmente cuando ya estás lidiando con las secuelas físicas y emocionales de una lesión. Pero no temas, en este video desglosaremos estos términos legales comunes de lesiones personales en un lenguaje sencillo y fácil de entender. Al final de este video tendrás una comprensión clara de estos conceptos esenciales, lo que te empoderará para tomar decisiones informadas sobre tu caso. Así que toma un bolígrafo y papel y saquemos todos los mitos de este argot legal. No olvides darle al botón de me gusta, compartir este video con cualquiera que pueda encontrarlo útil y suscribirte a nuestro canal para más contenido informativo. Primero, abordemos el término negligencia. En el contexto de la ley de lesiones personales, la negligencia implica que una persona no cumple con el deber de cuidado que se espera razonablemente de ella, resultando en daño o lesión a otra persona. Esencialmente, es cuando alguien no actúa como lo haría una persona prudente en una situación similar. Para probar la negligencia, deben estar presentes 4 elementos clave. 1. El deber de cuidado. Esto implica que la persona que no cumplió tuvo la responsabilidad legal de tomar medidas para garantizar la seguridad de los demás. 2. Incumplimiento del deber. La persona debe haber fallado en mantener ese deber de cuidado. 3. Causalidad. El incumplimiento del deber debe haber causado directamente la lesión o daño en cuestión. 4. Daños. La lesión o daño debe haber resultado en pérdidas compensables reales. Veamos un ejemplo para aclarar este concepto. Imagina que estás caminando por un supermercado y de repente resbalas y caes en un charco de agua que se ha dejado en el suelo. El dueño de la tienda tenía el deber de mantener el lugar seguro para los clientes, pero incumplió ese deber al no limpiar el derrame o poner un letrero de advertencia. Como resultado, sufriste una lesión grave que requirió tratamiento médico y te hizo perder el trabajo. En este escenario, la negligencia del dueño de la tienda causó directamente tus lesiones y los daños resultantes, como las facturas médicas y los salarios perdidos. Este es un ejemplo clásico de una demanda por lesiones personales basada en negligencia. Ahora, hablemos de responsabilidad. En casos de lesiones personales, la responsabilidad se refiere a la responsabilidad legal por el daño o daños sufridos por la parte lesionada. Cuando alguien es encontrado responsable, se le considera legalmente responsable de las consecuencias de sus acciones o inacciones. La responsabilidad puede establecerse a través de la negligencia, como discutimos anteriormente, o a través de otros principios legales como responsabilidad estricta o responsabilidad por la acción de otro. La responsabilidad estricta a menudo se aplica en casos que involucran productos defectuosos, donde el fabricante puede ser responsable de las lesiones causadas por su producto, independientemente de la culpa. Por otro lado, la responsabilidad por la acción de otro ocurre cuando una parte es responsable de las acciones de otra, como un empleador que es responsable de la negligencia de su empleado. En algunos casos, la responsabilidad puede ser compartida entre múltiples partes, cada una llevando una porción de la responsabilidad por la lesión o daño sufrido. Esto se conoce como negligencia comparativa, que discutiremos con más detalle más adelante. Determinar la responsabilidad es un aspecto crucial de cualquier caso de lesiones personales, ya que impacta directamente quién es responsable de compensar a la parte lesionada por sus pérdidas. Ahora, exploremos el concepto de daños. En la ley de lesiones personales, los daños se refieren a la compensación monetaria otorgada a una parte lesionada para compensarla después de sufrir daños o pérdidas. Los daños se pueden dividir en 2 categorías principales: daños económicos y daños no económicos. Los daños económicos, también conocidos como daños especiales, son pérdidas financieras cuantificables que se pueden calcular fácilmente. Estos incluyen: 1. Gastos médicos, costos relacionados con estancias hospitalarias, cirugías, medicamentos y tratamiento continuo. 2. Salarios perdidos, ingresos perdidos por tiempo fuera del trabajo por la lesión. 3. Daño a la propiedad, costos asociados con reparar o reemplazar propiedad dañada, como un vehículo en un accidente automovilístico. Por ejemplo, si sufriste una pierna rota en un accidente automovilístico y acumulaste $10,000 en facturas médicas y $5,000 en salarios perdidos, tus daños económicos totalizarían $15,000. Los daños no económicos o daños generales son más
subjetivos y difíciles de cuantificar. Estos incluyen 1. Dolor y sufrimiento, dolor físico y angustia emocional causados por la lesión. 2. Pérdida del disfrute de la vida, la incapacidad de participar en pasatiempos o actividades que una vez se disfrutaron debido a la lesión. 3. Pérdida de consorcio, el impacto de la lesión en la relación de la víctima con su cónyuge o familia. Estos daños a menudo se calculan basados en la gravedad y duración de la lesión, así como su impacto en la calidad de vida general de la víctima. En algunos casos, también se pueden otorgar daños punitivos para castigar a la parte culpable por un comportamiento particularmente atroz o imprudente y disuadir conductas similares en el futuro. Sin embargo, los daños punitivos son raros y solo se otorgan en casos extremos. Otro término importante para entender es estatuto de limitaciones. Esto es el límite de tiempo legal en el que una parte lesionada debe presentar una demanda buscando daños. En Maryland, el estatuto de limitaciones para la mayoría de los casos de lesiones personales es de 3 años desde la fecha de la lesión o la fecha en que se descubrió la lesión. Es crucial estar al tanto del estatuto de limitaciones, ya que no presentar una demanda dentro de este plazo puede resultar en la pérdida de tu derecho a buscar compensación, independientemente de qué tan fuerte sea tu caso. Por ejemplo, si estuviste involucrado en un accidente automovilístico el 1 de enero de 2024, tendrías hasta el 1 de enero de 2027 para presentar una demanda por lesiones personales contra la parte culpable. Si intentas presentar tu demanda el 2 de enero de 2027, es probable que tu caso sea desestimado y perderías tu derecho a buscar compensación. Existen algunas excepciones al estatuto de limitaciones, como casos que involucran a menores o situaciones donde la lesión no fue inmediatamente aparente. Sin embargo, siempre es mejor consultar con un abogado de lesiones personales lo antes posible después de una lesión para asegurar que tus derechos estén protegidos y tu caso se presente dentro del marco de tiempo apropiado. Por último, hablemos del concepto de negligencia comparativa. En algunos casos de lesiones personales, la parte lesionada puede haber jugado un rol en causar el accidente o contribuir a sus propias lesiones. Bajo la ley de Maryland, se aplica el principio de negligencia contributiva, lo que significa que, si la parte lesionada se encuentra incluso en un 1% culpable del accidente, puede ser impedida de recuperar cualquier daño. Este es un estándar legal estricto que difiere de las leyes de negligencia comparativa seguidas por muchos otros estados, donde la compensación de la parte lesionada se reduce por su porcentaje de culpa. Por ejemplo, si una parte lesionada se encuentra en un 20% culpable de un accidente en un estado que sigue la negligencia comparativa, sus daños se reducirían en un 20%. Es esencial estar al tanto de la ley de negligencia contributiva de Maryland, ya que puede impactar significativamente tu capacidad para recuperar daños en un caso de lesiones personales. Por esto es crucial trabajar con un abogado experimentado en lesiones personales que pueda ayudarte a construir un caso sólido y luchar contra cualquier alegato de negligencia contributiva. Ahora, discutamos un concepto crucial en la ley de lesiones personales de Maryland: negligencia contributiva. La negligencia contributiva es una doctrina legal que puede impactar significativamente tu capacidad para recuperar daños en un caso de lesiones personales. Es esencial entender cómo funciona este principio y cómo difiere de las leyes de negligencia comparativa seguidas por muchos otros estados. Bajo la ley de negligencia contributiva de Maryland, si una parte lesionada se encuentra incluso en un 1% culpable del accidente o sus propias lesiones, puede ser completamente impedida de recuperar cualquier daño de las otras partes culpables. Esto significa que si contribuiste al accidente de alguna manera, no importa cuán pequeña, podrías no poder recibir compensación por tus lesiones y pérdidas. Veamos un ejemplo para ilustrar este concepto. Imagina que estás conduciendo por una intersección cuando otro conductor se pasa un semáforo en rojo y choca con tu vehículo. Sin embargo, una investigación revela que estabas excediendo el límite de velocidad en el momento del accidente. Bajo la ley de negligencia contributiva de Maryland, si se encuentra que tu exceso de velocidad contribuyó al accidente, incluso solo en un 1%, podrías ser incapaz de recuperar cualquier daño del otro conductor, a pesar de su clara culpa por pasarse el semáforo en rojo. Maryland es uno de los pocos estados que todavía sigue la doctrina de negligencia contributiva, lo que puede hacer que los casos de lesiones personales sean más desafiantes para las partes lesionadas. Por esto es crucial trabajar con un abogado experimentado en lesiones personales que entienda las complejidades de la ley de Maryland y pueda ayudarte a construir un caso sólido para contrarrestar cualquier alegato de negligencia contributiva. Tu abogado investigará a fondo tu caso, reunirá evidencia y trabajará para demostrar que la negligencia de la otra parte fue la causa principal
principal de tus lesiones. También lucharán para minimizar cualquier posible negligencia contributiva de tu parte, asegurando que tengas la mejor posibilidad posible de recuperar la compensación que mereces. Entender los términos legales comunes de lesiones personales es esencial para cualquiera que tenga un caso en Maryland. Al familiarizarte con conceptos como negligencia, responsabilidad, daños, estatuto de limitaciones y negligencia comparativa, estarás mejor equipado para tomar decisiones informadas y trabajar efectivamente con tu abogado de lesiones personales. Recuerda, lidiar con las secuelas de una lesión puede ser abrumador, pero no tienes que pasar por ello solo. Buscar la orientación de un abogado de lesiones personales conocedor puede hacer toda la diferencia en asegurar que tus derechos estén protegidos y que recibas la compensación que mereces. Si encontraste esta información útil, por favor tómate un momento para darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más contenido valioso. Y si has sufrido lesiones debido a la negligencia de alguien más, no dudes en contactar a un abogado de lesiones personales calificado que pueda guiarte a través del proceso legal y luchar por tus mejores intereses. Gracias por ver y recuerda, el conocimiento es poder cuando se trata de la ley de lesiones personales. Mantente informado, mantente fuerte y sabe que siempre hay ayuda disponible.